Bien, bien, estimados estudiantes, entonces vamos a continuar con el mismo capítulo 1, ¿no? Todos estos contenidos que hemos estado revisando forman parte del capítulo 1 del texto que les acabé de recordar. El texto está subido en la plataforma, ¿no? Y, y es muy importante, pues, que hagamos lectura del mencionado texto. Hemos dicho que la semana que viene, la semana 4, se va a entregar el trabajo, ¿no? El trabajo de gestión práctica y probablemente en la semana 5 o 6 hagamos avancemos con unas preguntas, ¿no? Porque es importante ya desde ahora ir estableciendo las preguntas que van a ser Profe, utilizadas en el examen, ¿no? disculpe, tengo una Entonces, duda, profesor. para que podamos disfrutar adecuadamente esta materia, pues mi sugerencia es que eh, apenas terminemos la sesión y en en los días que hay entre clase y clase, pues avancen los contenidos del capítulo número 1 de este texto que les acabé de recordar, ¿no? Muy bien, ¿alguien quería decir algo? Sí, profesor, yo tengo una duda. Sí. Acerca de nuestros grupos, usted dijo que íbamos a tener una revisión para seguir avanzando con lo de nuestro paper, algo así, un tipo de paper. Sí, Pero no, tienes no, razón. No pudimos hacer esa reunión porque, bueno, falló el sistema. Ahora sí vale. Entonces, lo que yo quiero hacer es terminar esta parte del capítulo 1 del texto de comunicación y lenguaje, de, eh, el texto de comunicación y lenguaje de los autores Fonseca, Correa, Pineda y Lemus. Y una vez que termine estos contenidos, ¿no? Los estudiantes con los que ya he mencionado, pues se podrían desconectar y me quedaría con los estudiantes de los grupos 5 y 6, ¿no? Con quienes me falta conversar. Entonces, vamos a continuar primero con esta clase y ahí luego me quedan unas pocas diapositivas nada más y, y luego continuamos, ¿no? Por cierto, veo que están haciendo una invitación para armar un grupo de WhatsApp, ¿no? Lo cual considero deseable, ¿no? Así que los estudiantes, por favor, pues para que den su información, su número, hay un compañero, Sebastián Macías, que está pidiendo esa información para que todos puedan formar parte del grupo de chat de WhatsApp de la materia y de esta manera poder mantenernos comunicados, ¿no? Justo estamos hablando de comunicación, ¿no? No podría ser más pertinente todavía. Y en los procesos de Profe, comunicación, adelante. disculpe, el compañero Carvache me pidió que le comunique que no pudo asistir por motivo de trabajo. De acuerdo. Me parece que alguien me escribió eso al Sí, inicio. fui yo. Ya, está muy bien. Yo lo voy a Listo. registrar Gracias. y también les voy a poner de una vez eh, mi número. Les acabo de poner mi número para que también pues me agreguen al grupo de WhatsApp y de esa manera ustedes me puedan decir a través del grupo estas novedades o estas contingencias que pueden estar pasando, ¿no? El modelo unidireccional en la comunicación hace referencia a la capacidad de decisión y a la fuente de influencia cuando ésta reside en el emisor, mientras que el receptor adopta un papel pasivo, ¿no? En el caso
de la mayor parte de esta sesión, de esta clase, por ejemplo, por lo menos en Zoom, está siendo unidireccional, ¿verdad? Yo estoy enviando los mensajes, estoy comunicando, y la mayor parte de los estudiantes está escuchando, ¿no? A diferencia de los debates, ¿no? A diferencia de los talleres. En ese caso, pues los debates, allí es como más, ya es bidireccional, ¿no? Hay otro modelo que se llama el de Shannon-Weaver. Si se realiza buena elección del transmisor y del receptor del mensaje, este podría llegar a más distancia siempre que el tamaño del mensaje no supere la capacidad del canal por el que viaja. El origen, fuente, transmisor es el que envía el mensaje, la señal es el mensaje, el receptor es el que lo recibe y el destino es lo que se capta o se entiende. Si me pusiera a hablar durante horas y horas y horas y horas, evidentemente este modelo Shannon-Weaver se vería debilitado, ¿no? Porque se puede, digamos, hay una eficiencia comunicacional en la medida en que yo puedo hacerme entender o hacerme comprender con la menor cantidad de palabras y en la menor cantidad de tiempo. Eso es eficiencia comunicacional. Que yo en 10 segundos, con 2 o 3 palabras, dije algo y todo el mundo la captó, ¿no? Esa sería eficiencia comunicacional y pues a eso hace referencia el modelo Shannon-Weaver. Modelo circular nos hace referencia a la acción comunicativa y al modo de efectuarla que producen un efecto en el receptor, quien llegará a reaccionar de alguna forma, provocando a la vez una nueva interacción comunicativa. Ustedes se dan cuenta, el gráfico se llama modelo circular porque ese mensaje va del emisor al receptor y luego el receptor se vuelve en emisor de un mensaje y quien originalmente era el emisor del lenguaje, del mensaje inicial, se vuelve receptor. En este caso, pues no es unidireccional, sino que estamos hablando de una comunicación claramente bidireccional, ¿no? El emisor y el receptor intercambian sus roles, ¿no? Ese es el diálogo que uno habla y el otro escucha y luego el que escuchó, ahora a él le toca el turno de hablar y a la persona que inicialmente inició la conversación, para la redundancia, le toca escuchar, ¿no? Entonces ese es un modelo circular. El modelo transaccional dice todos los elementos intervienen, todos influyen y llegan a afectar el significado del mensaje o la identificación entre el emisor y el receptor. Tenemos el emisor, un contenido y un receptor. Y tenemos pues un contexto y también tenemos distintos canales que pueden o no generar ruido en la comunicación, ¿no? La comunicación puede tener un lenguaje sin problemas, puede haber una comunicación sin problemas, o también pues, puede haber ruido en el canal o en el medio de comunicación. El proceso de comunicación entonces tiene estos distintos elementos: retroalimentación, que puede ser directa o inmediata, que es el caso que estamos nosotros a través de Zoom, o puede ser una retroalimentación mediata, ¿no? El tema de la plataforma, por ejemplo, nosotros estamos usando la plataforma del campus virtual, esa sería una retroalimentación mediata. Los ruidos pueden ser psicológicos, fisiológicos, semánticos, técnicos o ambiental. Por ejemplo, hace pocos minutos pasó por aquí un vendedor y tuve que ponerle mute, ¿no? Tuve que hacer silencio porque estaba generándome un ruido ambiental, ¿no? Pero también puede haber un ruido semántico, ¿no? Por ejemplo, yo les generé hace pocos minutos un ruido semántico, ¿no? Cuando les mencioné que neoliberal no tiene nada que ver con liberal, ¿no? Entonces, uno allí
entra en conflicto, ¿no? Porque hasta antes de aquello se suponía que tenían algo que ver, ¿no? Tiene muy poco que ver en todo caso, ¿no? Claro, tiene que ver en el sentido, como he mencionado, libre comercio y libre movimiento de capitales, ¿no? Pero el liberalismo filosófico va muchísimo más allá y es mucho más rico que esas dos condiciones, ¿no? Y bueno, tenemos un contexto físico, social y psicológico. Finalmente, cuando hablamos de un análisis transaccional de la comunicación, tenemos aquí, existen normas, prohibiciones, prejuicios, críticas, valores socioculturales que tienen su papel en el acto de comunicación. Hay una parte racional, la lógica, el análisis objetivo de los hechos, la toma de decisiones, y tenemos pues, por otro lado, cuando se deja uno llevar por la emotividad, puede haber una comunicación impulsiva, egocéntrica, etc. Aquí estamos hablando de tres distintas expresiones o formas de comunicarnos, ¿no? Los niños se comunican de una manera mucho más emotiva, ¿no? Por eso es que cuando alguien se porta de una manera demasiado emotiva y poco racional, ¿no? Decimos, no seas infantil, no seas infantil, ¿no? Es decir, no te comuniques como un niño, no seas berrinchoso. Entonces, el niño se comunica de una manera diferente, ¿no? Los adultos nos comunicamos de una manera más racional, más lógica, más objetiva, o supuestamente nos deberíamos de comunicar así. Y bueno, cuando hablamos de la relación padre-hijos, pues ahí hablamos de cuestiones de normas, ¿no? Cuestiones de las reglas son estas, etcétera, ¿no? Comunicamos delatando pues un sentido de autoridad. Bueno, sobre esta teoría de las transacciones vamos a profundizar un poco la semana que viene. A mí me interesa que lo poco que hemos estado avanzando hasta ahora, los estudiantes tengan la posibilidad de leerlo, de repasarlo, de asimilarlo y pues poder disfrutar de esa manera el resto del capítulo 1 con conocimientos previos inclusive, ¿no? Entonces, vamos a dejar hasta allí esta sesión de hoy. Vamos a dejarnos hasta allí. Estas diapositivas ya las he subido también, por cierto, les comento que ya he subido las diapositivas de la semana 3, igual que las diapositivas de la semana 1 y 2, están en la plataforma, los estudiantes pueden acceder a las mismas, pueden ir avanzando sus lecturas y pues se van a dar cuenta de que el contenido de lo que están en las diapositivas fundamentalmente es el contenido que está en el capítulo 1 de este texto que estamos tomando, el de Fonseca, Correa, Pineda y Lemus. Dicho esto, estimados estudiantes, entonces les quiero pedir, les agradezco por su asistencia. A los estudiantes de los grupos 1 al 4, les quiero pedir, por favor, que se retiren para poder continuar con la explicación de el trabajo de gestión práctica a los estudiantes de los grupos 5 y 6, que quedó pendiente, y de esa manera pues poder todos cumplir con dicha tarea, ¿no? A menos que tengan alguna pregunta, ¿no? Si tienen alguna pregunta, podrían hacerla en este momento. Caso contrario, pues me quedaría con los estudiantes de los grupos 5 y 6, ¿no? Profesor, una consulta. Adelante. En el trabajo que usted envió en el del grupo dice que debe haber 2000 palabras.
¿eso es un mínimo o es un máximo? Porque nosotros ya pasamos de las 2000 palabras. Bueno, es un máximo. Es un límite máximo, ¿no? De hasta 1000 palabras. Pero allí lo 2000, dice, ¿no? 2000. Dice excluyendo el cronograma regulatorio, ¿no? Claro, si Sí, incluye... es que justamente se investigó demasiado, entonces habría que ¿Perdón? omitir algunas cosas. Investigamos demasiado, entonces. Bueno, tendría que... ustedes ya me enviaron la parte que me estás mencionando, ¿no? Sí, profesor. Si esa parte que me dices que me has enviado tiene más de 2000 palabras, entonces ahora que estoy haciendo la revisión, ¿de qué grupo eres, Adrián? Grupo 2. Del grupo 2. Ya, entonces para tener en cuenta, para yo hacer las recomendaciones de cómo recortar, ¿no? De cómo recortar eso que está en exceso y de esa manera no... la idea obviamente no es perjudicar a ningún grupo, ¿no? Y si no, pues, habíamos hablado justo ahora de la eficiencia comunicacional, pues precisamente algo de ello queremos aplicar también, ¿no? Ok, Profesor, profesor, disculpe. gracias. Sí, Jonathan. El grupo uno también es el mismo problema. Bueno, no problema, tiene la misma situación. Que investigamos mucho y hay más de 2000 palabras en el texto, en la investigación. Ya, excluyendo la bibliografía y las notas de pie. Sí, Ya voy a resolver eso entonces. Les agradezco que me recuerden esa parte para poder darles direcciones adecuadas, ¿no? Para poder decirles qué es lo que pueden hacer mejor, o sea, cómo podrían alcanzar esas 2000 palabras y no excederse, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta, estimados estudiantes? Muy bien. De no ser así, entonces, pues, les reitero mi agradecimiento por la asistencia a la clase de hoy y nos quedamos, pues, con los estudiantes de los grupos 5 y 6, ¿no? En este caso, el grupo número 5 tuvo como tema en la rúbrica lo relacionado con el alivio y la protección empresarial, mientras que el grupo número 6 hace referencia a las alternativas, ¿no? Para poder hablar tanto de lo que tiene que ver con el grupo 5 como el grupo 6, es importante pues que los estudiantes tengan a la mano eh, las hojas de la rúbrica, ¿no? Para empezar, ¿no? Porque si no voy a hablar de la hoja de la rúbrica, y los estudiantes van a estar un poco perdidos, ¿no? Entonces, si tienen a su mano la hoja de la rúbrica, entonces les doy un poco la explicación, ¿no? De lo que se trata este trabajo. Como lo indicó uno de los compañeros, eh, hay un máximo de 2000 palabras de extensión, ¿no? Es una aplicación de... eh, eh, es un trabajo de gestión práctica donde vamos a aplicar la comunicación y vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la primera semana, ¿no? El tema de citar, ¿no? Citar eh, fundamentalmente lo que se ha comunicado a través de los medios televisivos Profe, y periodísticos. Sí, adelante. lo de Adelante, Pizarro, citar te se escucho. aplicaría las normas APA. Así es, así es. Vamos a aplicar las normas APA y obviamente lo que vamos a utilizar son artículos de medios de comunicación, tanto escritos como radiales o televisivos, ¿no? Dice, bueno, esto de aquí es válido tanto para el grupo 5 como para el grupo 6. Se plantea una estructura de 4 partes.
la primera parte habla de un cronograma regulatorio. ¿Qué significa ese cronograma regulatorio? A través de los medios de comunicación salen noticias de políticas públicas que toma el Estado relacionadas con el contexto del coronavirus en Ecuador, ¿no? En algunos casos estamos hablando de decretos ejecutivos del presidente de la República. Por ejemplo, cuando se plantean los estados de excepción, el estado de excepción se lo hace a través de decretos ejecutivos. En otros casos se hacen estas políticas a través de acuerdos ministeriales. Por ejemplo, cuando se normó la forma como se podía reducir de 8 a 6 horas, o se puede reducir el número de horas que podían trabajar los empleados del sector público o del sector privado, sobre todo los del sector privado, se lo hizo a través de acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuando, entonces, allí estamos hablando de políticas públicas a través de acuerdos ministeriales. En otros casos se lo hace a través de ordenanzas municipales, ¿no? Por ejemplo, el tránsito es una competencia que tienen los municipios. Y ustedes saben que en este contexto de coronavirus, de la pandemia, la circulación vehicular se vio restringida. Entonces, a través de ordenanzas municipales, cada municipio pues estableció de alguna manera, complementando lo que decía el COE nacional, qué días podían circular los automóviles de acuerdo a sus números de placa, ¿no? al último dígito de la placa. Y finalmente, Profe, en otros casos, las políticas públicas fueron planteadas a través de leyes, ¿no? La ley de apoyo humanitario, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, estas leyes que fueron planteadas como leyes económicas urgentes y que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional, ¿no? Entonces, las noticias que ustedes van a hacer referencia en esta primera parte que dice cronograma regulatorio, precisamente hace referencia a en qué fecha salió tal decreto, en qué fecha salió tal acuerdo ministerial, en qué fecha salió tal ley, etcétera, etcétera, ¿no? Alguien me estaba preguntando algo, no sé quién. era yo, profe, eso le quería decir, sí, que lo que está nombrando, eso de decretos ejecutivos, acuerdos municipales, son como ejemplos de lo que debería ir en la primera parte de cronograma. Así es, eso es correcto, pero no va a ser cualquier acuerdo ministerial o cualquier ley, sino que va a ser en función al tema que les toca, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, los estudiantes del grupo número 5, ¿no? Si algunos de los que están aquí son, los estudiantes que sean del grupo número 5, tuvieron como tema el alivio y la protección al sector empresarial. Entonces, claro, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer referencia sobre las medidas que se dieron para proteger a los empresarios. Y de hecho yo diría que en gran medida las políticas públicas de este gobierno se dieron para perjudicar a los trabajadores y para aliviar a cierto sector empresarial. Porque no es que tampoco se ha protegido a todas las empresas. Y de hecho las empresas más pequeñas prácticamente no han recibido ninguna ayuda o ningún apoyo por parte del gobierno, ni del Estado en general, ¿no? Y más bien las que han sido más beneficiadas son las empresas más grandes, ¿no? Entonces, esto es el caso del el grupo número 5. En el caso del grupo número 6, el tema tiene que ver cómo la sociedad civil ha respondido por las acciones u omisiones que ha tenido el actual gobierno y el Estado en términos generales en este contexto de coronavirus. Se dice que Ecuador es el país que peor ha manejado la crisis del coronavirus.
o sea, la pandemia, es el peor. Es que tiene la tasa más alta de muertes por cada 1000 habitantes. Entonces, ha fallado el Estado en términos generales. ¿Cómo la sociedad civil ha reaccionado ante esas acciones u omisiones del Estado? Entonces, eso es lo que tendrían que visibilizar en el cronograma regulatorio. En el caso del grupo número 6, serían más bien las reacciones con respecto a las normas jurídicas que se han expedido en el contexto coronavirus, ¿no? Entonces, ya voy a pasar a explicar en concreto. Bueno, primero quiero ir a lo general, ¿no? Entonces, luego de ese cronograma regulatorio viene la introducción, ¿no? Luego viene, dice la introducción, pues información básica del país, ¿no? Información básica de la jurisdicción, también de la ciudad inclusive, ¿no? Del país y de la ciudad. Si es que todos son de Guayaquil, pues de lo terrible que estuvo la cosa en Guayaquil. O sea, Según ustedes de Santa Elena, cómo estuvo la cosa en Santa Elena, si son de los ríos, cómo estuvo la cosa en los ríos, etcétera, ¿no? Cómo fue creciendo el número de afectados en su distinta localidad. Si me preguntabas algo, Pizarro. sí, profe, sí. O sea, en la introducción iría el transcurso de la pandemia aquí en Ecuador, o sea, en el sector también que me encuentro, en Guayaquil. Exactamente, correcto, ¿no? La fecha en la que se informa, ahí lo dice, ¿no? En la rúbrica, indicar la fecha en que se informaron los primeros casos, cuándo reaccionó el gobierno. ¿Recuerdan ustedes que ya se hablaba del coronavirus y en Sí, Guayaquil, profe. el gobernador Duarte, en ese entonces, dijo que eso no era de importancia? Me Claro. acuerdo que el concejal Bushmer dijo, no, eso no es problema, hay que ir nomás al Nadie pensó que iba a Monumental. llegar hasta acá eso, profe. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que hubo un partido en el Estadio Monumental? En vez de tomar precauciones, la gobernación en su primera respuesta fue muy laxa, ¿no? Muy débil. Y ya respondió, ya cuando en Guayaquil y en San Borondón ya habían muchos contagiados y muertos inclusive, ¿no? Entonces, de eso se trata el punto 2. El punto 3 tiene que ver con el tema en concreto. El punto 3 es diferente para cada grupo. Y tiene que seguir los lineamientos, dice aquí, de la estructura indicada, ¿no? O sea, de la estructura de cada grupo. Y finalmente, la conclusión es un breve análisis, ¿no? Un brevísimo análisis que hacemos, ¿no? Ahora sí, yendo a la parte concreta del grupo número 5, tiene que ver con medidas a favor de los empresarios. Dice en la parte del cuerpo, en el punto número 3 del grupo número 5, dice qué medidas se adoptaron para las empresas. ¿Cuáles fueron los procedimientos a seguir? ¿Qué requisitos tenían que cumplir para acceder a esos beneficios las empresas? Yo les recomendaría a los estudiantes del grupo número 5 que para poder hacer este trabajito, consulten en las páginas de Facebook de al menos estos tres, de estos tres medios de comunicación especializados en temas empresariales. Uno es la revista Gestión, ¿no? En Facebook, si ustedes en Facebook buscan el perfil de la revista Gestión, ahí van a encontrar que cada cierto tiempo la revista Gestión organizaba unos conversatorios sobre cómo estaba afectando el coronavirus a los empresarios. Entonces, el grupo número 5 se puede enfocar directamente ya en estos medios de comunicación especializados. La revista Gestión es uno de ellos. La otra opción podría ser la revista Ecos. Y la revista Ecos, ustedes pueden encontrar
lo que, lo que los editores de la revista Ecos opinaban sobre las políticas de apoyo empresarial, yendo al perfil de Multiplica. Multiplica es la empresa que edita la revista Ecos, ¿no? Entonces, Multiplica es la revista que es la empresa que edita la revista Ecos. Ustedes van y revisan todos los videos de los conversatorios que tenía Multiplica y ahí van a encontrar otro punto de vista de empresario. Entonces ya digo uno, la revista Gestión, el otro, la revista Ecos a través de su empresa que es Editorial Multiplica. Y una tercera fuente, que no es revista, sino que es un canal de Facebook, digamos, no es un canal, sí, esto sería también es un perfil de Facebook que tiene un formato en video, ¿no? Como un canal de YouTube más o menos, que sería el informativo clave, así se llama, ¿no? El informativo clave, tal como suena, clave. Entonces, en Gestión, en Multiplica y en Clave, en los tres, distintos actores empresariales, exportadores, importadores, de la agroindustria, del comercio, al por mayor, de distintos sectores de la economía empresarial, se manifiestan acerca de qué es lo que se debería de hacer, qué es lo que se ha hecho, saludando las cosas buenas que les han beneficiado y también pues criticando aquello que no se ha hecho. Ya, en el cuerpo también, en el punto número 3, dice, ¿ha existido alguna crítica pública sobre la cooperación que ha existido entre el Estado y el sector empresarial? Han habido muy pocas críticas, ¿no? Tal vez la única crítica que yo recuerde es la que hizo el comité empresarial cuando el presidente Moreno vetó la ley de apoyo humanitario. Y aquí es como que jugó con trampa el presidente. El presidente le dijo, aprueben esta ley. Todos los empresarios estaban contentos cuando se aprobó en la asamblea. Y luego en el veto les cambió algunos artículos. Por ejemplo, recuerden ustedes que había prácticamente la posibilidad de una explotación laboral de hasta 2 años, me parece, en el sector, de acuerdo a lo que dice la ley humanitaria, y luego ya con el veto, esto cambió a apenas 6 meses renovables hasta 1 año. Entonces, claro, ahí le jugaron sucio, entre comillas, jugar sucio, a los empresarios porque les vendieron una idea y finalmente el beneficio fue mucho menor a lo que originalmente se había planteado, ¿no? Entonces, esa crítica que el comité empresarial y en términos generales la clase empresarial pudo haber hecho a la ley de apoyo humanitario, ustedes tendrían que reflejarla, ¿no? Recuerden que este trabajo es un trabajo descriptivo. No le estoy pidiendo que hagan un análisis, que pongan su opinión y que la fundamenten, que puede ser un poquito más complicado. Simplemente lo que le digo es, ¿qué dijo, quién lo dijo y qué dijo respecto a el alivio de la protección empresarial en el contexto de coronavirus por parte del Estado? O sea, ¿qué se dijo? ¿Quién lo dijo? ¿No? Y citando siempre la fuente. O sea, aquí vamos simplemente a hacer como un acto descriptivo nada más. No vamos a tomar partido nosotros. No vamos a decir estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo. Simplemente vamos eclécticamente, esto dijo entre comillas y cito. Nada más. Es muy sencillo, por lo tanto. ¿Cómo difieren las medidas adoptadas entre los diferentes sectores industriales? Tal vez hubo alguna preferencia para la banca. Recuerden ustedes que en el contexto de coronavirus se pagó deuda externa, ¿no? En
Entonces, bueno, eh, ¿cómo difieren las medidas adoptadas entre el sector público y el sector privado? Recuerden ustedes que en el contexto del coronavirus también la banca dijo que iba a hacer unas donaciones, ¿no? En el momento más terrible de la crisis. Y eso, pues, se pensaba que eran donaciones, estrictamente hablando, pero ya luego quedó claro de que en realidad lo que estaban haciendo era un anticipo del pago de impuestos. Es decir, sus supuestas donaciones esperaban que luego se la descuenten en el pago del impuesto a la renta. Entonces, si estoy donando, pero luego digo, pero me descuentas eso en impuesto a la renta, entonces estrictamente hablando no es donación. Bueno, también tenemos aquí que hay que identificar cuáles fueron los ganadores y los perdedores en el tema del coronavirus. ¿Cuáles fueron los grandes perdedores? El sector del turismo, evidentemente, ¿no? Si la gente está encerrada en su casa, ¿quién va a la playa? Nadie. Claro, profe, y Lenín Moreno que cerró el Ministerio de Turismo. Exacto, ¿no? El sector turístico es uno de los sectores que estuvo fuertemente afectado, ¿no? Por el confinamiento. También el sector del transporte, ¿no? El sector del transporte intercantonal, interprovincial, el sector de aviación, ¿no? Nadie salía de los aeropuertos, el aeropuerto estaba cerrado. El comercio, ¿no? Pero cierto comercio no tanto, el comercio de víveres, por ejemplo, no se afectó tanto, pero sí otro tipo de comercio, por ejemplo, los concesionarios. ¿Qué concesionario vendió vehículos en contexto de coronavirus en los meses que estábamos encerrados? Nadie, pues, ¿no? Entonces, identificar, y estos ganadores y perdedores se identifican muy bien en estos conversatorios que hubieron en gestión, en multiplica y en perspectiva clave, ¿no? Realmente este grupo tiene para lucirse bastante, ¿no? Yo creo que los compañeros hablaban de que se habían excedido en las 2000 palabras, es porque en realidad eh, la cantidad de información que se ha generado y siguiendo los lineamientos de cada grupo es tal que uno puede realmente destacarse haciendo un buen trabajo y las 2000 palabras pues resultan realmente una gran restricción, ¿no? Ustedes trabajen como que si no hubiera restricción, luego me enviarán sus avances y ahí, en base a lo que ustedes me envíen, pues yo les iré diciendo qué se puede mejorar. Lo importante es que siempre citen, por favor, ¿no? O sea, este es un trabajo facilísimo porque solamente hay que hacer copy-paste, pero hay que citar, mis estimados estudiantes, porque así nos acostumbramos a citar, a utilizar las normas APA y en todas las materias, en todos los semestres, ya va a ser una costumbre. Entonces, va a ser a pura ganancia. En la ley de apoyo humanitario existe una figura relacionada con las quiebras empresariales, ¿no? Cómo uno puede manejar el tema de la insolvencia. Eso de allí ha sido referido en algunos medios de comunicación. En Políticamente Correcto, me parece que en algún programa algo hablaron del tema de las quiebras, ¿no? Cómo manejaba el tema de las quiebras el proyecto de ley de apoyo humanitario, ¿no? Y bueno, ¿cómo se podrían resolver los conflictos entre en el sector privado, entre empresarios y trabajadores? Pues algo que emergió y se habló mucho en la época de coronavirus fue el papel que tenía la mediación, ¿no? Recuerden que cuando un empresario despide a un trabajador, el trabajador tiene derecho a la indemnización por despido intempestivo. Y si el empresario no quería tener problemas legales, porque claro, ese despido intempestivo implica una demanda y la pérdida de tiempo, recursos, que todo esto significa, muchos de ellos se direccionaron hacia lo que se llama los mecanismos alternativos de solución de conflictos,
y en concreto, pues los centros de mediación. Y sobresale en los centros de mediación, Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ¿no? Entonces, muchos fueron a la Cámara de Comercio a intentar, a través de la mediación, resolver estos conflictos laborales patronales, ¿no? Bueno, más o menos les he dado unas pistas. Y algo que me estaba olvidando, por favor, los estudiantes de este grupo número 5, recordar que el teletrabajo se lo reglamentó a través de un acuerdo ministerial, ¿no? Acuerdo ministerial, bueno, creo que 2 de hecho fueron acuerdos ministeriales donde se reguló el teletrabajo, ¿no? Entonces, los empresarios encontraron en el teletrabajo también pues una posibilidad de no interrumpir ciertas actividades a pesar de el confinamiento, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Aquí habla en el punto número 10 sobre negocios esenciales y no esenciales. Dentro de los negocios esenciales, pues estaba la venta de víveres de los comisariatos y el transporte dentro de la ciudad, ¿no? Los que tenían salvoconducto, ¿no? Los Uber o los taxis también, ¿no? También podrían mencionar eso. Esto dentro de los lineamientos que tiene este grupo número 5, ¿no? Muy bien, entonces, estimados estudiantes del grupo número 5, creo que ya tendrían un poquito más clara la película. Y bueno, de hecho, simplemente les estoy dando más pistas nada más, ¿no? Porque igual en la rúbrica está bastante claro. Les quisiera pedir que, al igual que los demás grupos que ya me enviaron el avance el martes pasado, ustedes pues me lo envíen hasta el martes que viene, ¿no? Es decir, me refiero, pues estamos 17, tienen hasta el martes 21 para enviarme su primer avance. Y muy bien, el grupo número 6 tiene que ver con las respuestas que se tuvieron desde los movimientos sociales, ¿no? Desde los movimientos sociales. Y en este sentido, yo les quisiera sugerir a los estudiantes del grupo número 6 que revisen, aquí sí tienen una fuente muy valiosa de información sobre las respuestas que tuvieron la sociedad civil, los sectores sociales respecto al coronavirus, y que es pues el canal del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para los estudiantes del grupo número 5, podrían sin ningún problema desconectarse, ya que he hablado sobre los puntos referentes a su grupo, ¿no? O si es que antes de desconectarse quisieran hacer alguna pregunta, también esta es la oportunidad. Profesor, una consulta. Con respecto a la presentación, ¿el cronograma tiene me refiero, tiene algún margen de palabras? No. ¿O es párrafo, 2 párrafos? ¿Cómo se maneja el cronograma regulatorio? El cronograma regulatorio no tiene límites. Por eso es que en la parte introductoria, en la primera página, ahí nos habla de que excluye el cronograma regulatorio y también la bibliografía, ¿no? Ambas son. El cronograma regulatorio, imagínense, estamos hablando de meses, desde marzo hasta julio, han sido meses, ¿no?, que han pasado. Entonces, obviamente, ese cronograma regulatorio hace referencia a las fechas en las cuales el Estado, a través de sus distintos instrumentos, normó algo, ¿no? Entonces,
ese cronograma regulatorio no tiene límite. Esta es una buena pregunta y te agradezco que la hayas hecho, Ortiz, para aclarar esa duda, ¿no? Tal vez alguna otra duda. La última, profesor. Con Sí. respecto a las preguntas que tenemos en el cuerpo, son preguntas. ¿La vamos respondiendo como pregunta o ya la vamos respondiendo como un ensayo? O sea, y por ejemplo, sería aquí un párrafo. Sí, más que ensayo, o sea, el ensayo ya implica una toma de posición de parte tuya, ¿no? El ensayo ya tiene alguna dosis de subjetividad. Yo diría que esta actividad que estamos haciendo es menos que un ensayo, es una narrativa, es una descripción. O sea, yo creo que hacer este trabajo bien es a pura ganancia, porque yo solo les pido la narrativa. Pero ya teniendo esos insumos, ya teniendo ustedes esa cantidad de información, ya podrían darle un uso más profesional, ya ahí sí a forma de ensayo, con sus conclusiones, con sus análisis, ya pueden decir, este gobierno fue extraordinario, salvó a los empresarios, ¿no? O gobierno miserable, que pagó deuda en un contexto de que la gente se moría. O sea, ya pueden plantear sus subjetividades. Claro, siempre es preferible, y una recomendación, siempre se sugiere utilizar la menor cantidad de adjetivos posible, ¿no? Por ejemplo, yo dije miserable, ya eso es un adjetivo. Normalmente, un texto de mayor calidad tiene la menor cantidad de adjetivos posibles, ¿no? De todas formas, no es un ensayo, estrictamente hablando, es menos que un ensayo, es algo descriptivo, ¿no? Y al ser descriptivo, pues como que uno se desmarca tal vez, ¿no? Por último, si es que hay alguna adjetivación, uno dice, no, pero eso no lo digo yo, eso lo dijo tal persona en tal programa, ¿no? Este gobierno está perdido, por decir algo, ¿no? Ya, eso, entre comillas, lo dijo tal persona, ¿no? Entonces, ahí uno se salva, como quien dice, eh, porque cita la fuente, ¿no? Y claro, este es un trabajo de una materia de primer semestre, ¿no? No se exige necesariamente un, un ensayo, ¿no? Pero ese ensayo lo podrían hacer ustedes para uso personal, ¿no? Y para, claro, intercambio con sus amigos, ¿no? O lo podrían publicar como un post en Facebook, ¿no? Y quedan, pues, quedan, quedan bien, ¿no? Algo de mucha calidad, ¿no? Y ya desde primer semestre ya van construyendo una marca personal como futuro economista, ¿no? Sí, entonces, se responde las preguntas, eh, pero de una manera descriptiva, ¿no? Narrativa, y no hay que responder todas las preguntas necesariamente. Hay muchas preguntas, no se vayan a estresar porque de las 8 preguntas respondí 7 y me faltó una, no hay problema. Son referencias, son lineamientos, nos van dando como, nos van señalando el sendero, pero ya uno lo recorre eh, eh, y no necesariamente todas las preguntas van a ser respondidas. Porque esta es una matriz que he tomado de un trabajito que se ha hecho para todos los países de América Latina. Entonces, pues, no solamente en Ecuador han habido políticas públicas, sino en Perú, en Colombia, etcétera. Y estamos desde la materia del lenguaje y comunicación, pues haciendo una aplicación de esta matriz para un tema de actualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Gracias, profesor. Ok, entonces, dicho esto, pues continúo con los estudiantes del grupo número 6 y los del grupo 5, si es que lo consideran necesario, podrían desconectarse sin problema, ¿no? Entonces, el grupo 6, yo les decía que en el canal del Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador hay interesante información. También en un canal que se llama Política desde la Casa o Política en Casa, y en otro canal que se llama Colectivos Agroecológicos, también han habido
manifestaciones de la sociedad civil respecto a la respuesta, o sea, críticas a la respuesta del Estado frente a la pandemia del COVID-19. Dentro de las preguntas que sobresalen en el grupo número 6, dice, ¿cómo ve la gente el papel del Estado? ¿Cómo ve la gente la respuesta que ha tenido el Estado y las diferentes ramas, ¿no? O sea, ¿cómo respondió, por ejemplo, la Corte Constitucional? ¿Cómo respondió el gobierno, ¿no? El gobierno que pagó deuda cuando se necesitaba plata, que desvinculó trabajadores del sector de la salud cuando se necesitaban más enfermeras. Recuerden ustedes que se dijo que no se iba a desvincular a enfermeras y doctores que estaban contratados, ¿no? Y en el sector público el contrato se renova cada año y resulta que los desvincularon, no les renovaron el contrato, ¿no? Entonces, ¿cómo la sociedad civil y de lo que quedó registrado en los medios de comunicación, no de lo que ustedes piensan, sino de lo que quedó registrado en los medios de comunicación, cómo ha valorado ese papel del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas, ¿no? Si es que desde la sociedad civil se han hecho propuestas o no para superar las limitaciones que planteó esta crisis. Si es que han habido huelgas o si es que han habido protestas, ¿no? El coronavirus incluyó el 1 de mayo, ¿no? El 1 de mayo es el Día de los Trabajadores y en distintas ciudades del país hubieron protestas por el Día de los Trabajadores. Entonces, por ejemplo, podrían hacer referencia a esas protestas. También han habido protestas en las puertas de los ministerios por esos recortes, sobre todo en el tema de la salud. Entonces, podrían decir quién protestó, por qué protestó, de qué manera se abordó la protesta, ¿no? Si es que le dieron bala o si es que llamaron al diálogo, ¿no? Todo eso ha de haber quedado registrado en los medios de comunicación. ¿Cuáles fueron los actores? ¿Cuáles fueron los grupos vulnerables? Esos grupos vulnerables, imagínense, en vez de ayudar a los grupos vulnerables, se ha estado entregando carnet de discapacidad para que asambleístas y jueces importen carros de lujo con exoneración de impuestos. O sea, el Estado, en vez de identificar a las personas con discapacidad, que eran los más vulnerables, y orientar hacia ellos los esfuerzos, se generó más bien un régimen de privilegios, ¿no? Y se generaron estos carnets de discapacidad vergonzosos, ¿no? Hay jueces que tienen el 100% de discapacidad intelectual. ¿Cómo puede un juez impartir justicia con un carnet de 100% con 100% de discapacidad intelectual? ¿No? Entonces, ¿cómo los movimientos sociales han reaccionado ante estas prácticas que desde el Estado se han implementado para enfrentar la pandemia del coronavirus, ¿no? ¿Cómo reaccionaron los partidos políticos? ¿Cómo reaccionaron los movimientos indígenas? ¿Cómo reaccionaron los grupos religiosos frente a esta pandemia del coronavirus? Si es que han habido políticas de rescate a los trabajadores, a las personas más pobres, si es que han habido condonaciones para las personas que no han podido pagar las planillas de servicios básicos. Es curioso, ¿no? Porque en este contexto también ustedes deben de recordar que hubo muchísimas denuncias de que en las planillas de luz se duplicó, se triplicó en un mes, me parece que fue el mes de mayo o el mes de junio, no recuerdo, el cobro por el consumo de energía eléctrica. Y justamente
en ese sector de las eléctricas, luego se denunció que había existido corrupción, ¿no? El tema de la corrupción de los hospitales, el tema de las medicinas, ¿no? Del señor Salcedo, etcétera. ¿Cómo los grupos de la sociedad civil se han manifestado ante estas fallas de política que ha tenido no solo el gobierno, sino todas las instituciones del Estado? El gobierno, la Asamblea, la función judicial, la Corte Constitucional, la Fiscalía, la Procuraduría, etcétera, ¿no? Es decir, lo que el grupo número 6 va a tratar es fundamentalmente las críticas que la sociedad civil ha hecho a los insuficientes esfuerzos del Estado ecuatoriano para el tratamiento del coronavirus, ¿no? Sí, exclusivamente la sociedad civil, ¿no? Es decir, no los empresarios, no los, bueno, aunque aquí también incluye los partidos políticos, ¿no? Pero no desde un punto de vista gremial, sino desde un punto de vista sociopolítico, digamos así. Por eso que también se incluye a los partidos políticos y a los grupos religiosos, ¿no? De esto hay mucha información, indiscutiblemente, estimados estudiantes, y la idea pues es ir registrando en el calendario regulatorio los hitos, o sea, las fechas y las noticias claves, y luego ir citando quién dijo, qué se dijo, ¿no? Y citar la fuente. De eso se trata este trabajo, estimados estudiantes del grupo número 6. No sé si hay alguna pregunta al respecto. La misma fecha que para el grupo número 5, para el próximo día martes, 21 de julio, para que pues vayan trabajando esto, este informe, ¿no? Profesor, Sí, tengo una pregunta. adelante. Sí. Bueno, viendo el Word, el documento donde dice alternativa, donde están las preguntas principales, en base a esas preguntas nosotros vamos desarrollando el ensayo. No es que, o sea, no hay que responder las preguntas, sino que vamos escribiendo como en un ensayo normal, o sea, a medida que vamos viendo las preguntas, vamos escribiendo. ¿Así sería? Exactamente, sí. Y no necesariamente todas, ¿no? La más importante. Puede que hayan algunas que no apliquen, ¿no? Claro. Sí, el tema es muy bueno, entonces hay bastante información para sacar. Entonces estaba leyendo el documento y sí hay preguntas muy para explicar y escribir en el ensayo. Listo. Muchas gracias, Pedro. ¿Algún otro comentario tal vez o pregunta? Sí, profesor, buenas noches. Sí. El trabajo en sí es citar la reacción de la sociedad, ¿verdad? Es citar. Sí, o sea, citas el medio de comunicación en donde quedó registrada esa reacción ciudadana. Oh, exactamente. Ya. Sí. Ok, o sea, gracias. Citas el medio. Siempre vas a citar El Universo, Radio Caravana, Televisión, qué sé yo, Ecuavisa, eso, ¿no? O sea, Claro, o sea, la información tiene que ser netamente de medios de comunicación, que sean válidas y confiables, información precisa. Nada de que nosotros, no opinión de nosotros, sino información. No, veraz. opinión subjetiva de ustedes, no. Por último, podría ser opinión de uno de los canales que les he mencionado. Por ejemplo, el de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, ¿no? Claro, nunca es opinión de ustedes. Siempre es opinión de terceros, en este caso, de personas de la sociedad civil, ¿no? Que se expresan sobre las limitaciones de la respuesta de la política del Estado, de las políticas estatales, frente a esta crisis, ¿no? Muy bien. Muchas gracias entonces, estimados estudiantes. Con esto estaríamos terminando la sesión de hoy y nos volvemos a ver el próximo día viernes, ¿no?
Profesor, una última pregunta. Sí, adelante. ¿El martes hasta qué hora el documento? El martes hasta el final del día, hasta las El día. 23:59. Sí. Muy amable. Ok. Nos vemos entonces, estudiantes. Nos vemos, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.